Voy a intentar compartir pantalla. En principio, la deberían ver. O bueno, debería estar cargando. Es que mi internet a veces apesta. Ahí se ve. Súper. Listo. Eh, bueno, si tienen alguna duda, me pueden interrumpir, no hay problema, nada de preguntas al final. Si tienen alguna duda, me preguntan, abren el micrófono, ponen por el chat cualquier cosa. Si me trabo porque mi internet a veces apesta, también me avisan y pues intentamos eh, arreglarlo. Y creo que ya, eso es todo. El taller de hoy va a ser sobre sopesar y priorizar. Y entonces lo que vamos a ver hoy un poco es para qué sopesamos y priorizamos, cómo ganamos un debate y por qué la sopesación y la priorización es importante para ganar un debate, qué son los impactos que tienen que ver con sopesar y priorizar, los impactos en principios, los impactos en consecuencias y los metaimpactos, que es ya literalmente priorizar y sopesar argumentos, pero ya van a ver por qué no podemos hablar de sopesar y priorizar argumentos sin hablar de impactos antes de. Entonces, ¿para qué o por qué necesitamos sopesar y priorizar? Lo primero que hay que decir sobre esto es que, claro, la mayoría de debates, gobierno tiene un número de razones por las cuales hay que apoyar una medida y oposición tiene otra serie de razones para apoyar una medida. ¿De qué se trata debate? De refutar esas razones, explicar esas razones y quien tenga mejores razones gana el debate. El problema es que no siempre podemos refutar todas las razones que tiene el equipo contrario. No siempre podemos decir esto es falso, así no funciona el mundo o esto no nos importa. En ese orden de ideas, por eso es importante sopesar y priorizar, porque hay argumentos que quedan vivos dentro del debate, es decir, hay argumentos que no son refutables en sí mismos, es decir, son cosas que son ciertas, son cosas con las que hay que lidiar y el punto es que entonces los debates se ganan ponderando qué argumento es más importante, si el argumento que dice mi contrario o mi argumento. Y en ese orden de ideas, eso lo hacemos con mecanismos de sopesación y de priorización. Lo segundo es que probablemente, como tengo 14 minutos para presentar mi caso, no tengo el tiempo suficiente para hacer todos los argumentos existentes dentro del debate. Probablemente, y si lo intento, lo que va a terminar pasando es que ninguno va a quedar lo suficientemente bien explicado y mi cámara alta me lo va a robar. Y en ese orden de ideas, pues digamos que probablemente lo que tengo que hacer es escoger los mejores argumentos o escoger los argumentos que mejor me vengan para el debate. Vamos a ver al final cómo hacer eso. Y lo último es que priorizar y sopesar es... Ay, espérense, mi celular se volvió loco. Voy a ponerlo en silencio. Eh, lo último es que sopesar y priorizar es una extensión. ¿Eso qué implica? Que solo a través de explicar por qué un argumento es más importante que otro, yo puedo ganar un debate. Así el argumento no sea mío. ¿Por qué? Porque es una de las 6 formas de extensión que reconoce el manual. Entonces, si aprendemos a sopesar y a priorizar de forma efectiva, podemos ganar un debate de esa manera. Muchas veces esto es importante porque a veces, digamos que hay mociones que son muy cortas, hay mociones que, digamos que tienen muy pocos argumentos y de pronto sopesando y priorizando podemos lograr extender efectivamente en el debate. Entonces, para eso y por eso tenemos que aprender a sopesar y a priorizar. Y lo último que no está aquí es que sopesar y priorizar ahorra muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque podemos solo hacer un argumento que si está bien sopesado o priorizado dentro del debate, podemos ganar el debate, lo que implica que nuestro esfuerzo es mucho menor porque solo tenemos que desarrollar un argumento de forma clara y después esforzarnos bastante en explicar por qué ese argumento es el más importante del debate y ganar de esa forma, digamos, el debate. Entonces, ¿cómo ganamos un debate? Esta tabla es la tabla
que es el santo grial de mi vida como debatiente, y es cómo hacer un buen argumento. El manual de Semude y el manual del Campeonato Mundial Inglés, que es el WDC, dicen que gana el equipo que tengan los argumentos más probables y relevantes del debate. Es decir, ¿cómo se persuade a una persona razonable promedio teniendo argumentos probables? Es decir, argumentos que nuestra persona jueza tenga la certeza de que van a suceder, y argumentos relevantes, que el hecho de que eso suceda sea algo importante, sea algo que tenga consecuencias importantes en la cabeza de una persona razonable promedio. Entonces, ¿eso qué implica? Que los argumentos tienen dos ejes, un eje de probabilidad y un eje de relevancia. Los argumentos buenos son los que están en verde, argumentos relativamente probables y relativamente relevantes o relativamente importantes. ¿Por qué no existen estos argumentos? A esto se le llama una silver bullet o una bala de plata o una bala de plata, que son argumentos irrefutables. ¿Por qué se les llaman bala de plata? Porque porque es con lo que se puede matar a los, no sé decir esta palabra en español, a los hombres lobos, y básicamente los debates que tienen balas de plata o los debates que tienen silver bullets son debates que están mal hechos, o sea, son mociones que están mal hechas. Y después cuando vean un taller de adjudicación, pues verán cómo se maneja un debate con una moción imbalanceada, qué hacer con debates que tienen silver bullets, pero básicamente eso no es nuestro, o sea, eso no es algo que nos deba interesar, porque la mayoría de debates no tienen un lado ganador ni un lado perdedor de entrada, sino que son cosas que realmente hoy en día ni siquiera tenemos la respuesta concreta de qué es lo que verdaderamente se debería decidir. Y en ese orden de ideas, por eso es que no hay argumentos absolutamente importantes y absolutamente probables, porque entonces este argumento es irrefutable. Hay argumentos relativamente importantes y relativamente probables. ¿Por qué estos argumentos no funcionan? Estos son los argumentos que son los errores que cometemos comúnmente cuando construimos un argumento. Argumentos que son muy probables, pero poco importantes, o que no es clara su importancia dentro del debate, o argumentos muy relevantes, pero muy poco probables. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. La moción, y este ejemplo, yo siempre uso ejemplos de la vida real, porque hay gente que dice, ay, eso no pasa. Yo uso ejemplos de la vida real, nunca digo nombres de en qué momento de mi vida sucedió esto, o si lo hice yo, o si lo hizo algo más, pero el punto es que pasa en la vida real. Entonces, la moción es, esta casa le pondría un impuesto a las bebidas azucaradas, es decir, le pondríamos impuestos a la gaseosa, le pondríamos impuesto a los jugos HIT, lo que sea. Entonces, primer gobierno dice, le pondríamos impuestos a las bebidas azucaradas porque entonces las personas dejan de comprar bebidas azucaradas. ¿Por qué? Porque son más caras. Entonces las personas van a preferir comprar algo más. Esto es bueno porque lo que pasa es que quien financia el paramilitarismo en Colombia son los grandes dueños de la caña de azúcar en el Valle del Cauca. Entonces, cuando le pongamos impuestos a las bebidas azucaradas, pues ya la gente no va a querer hacer bebidas azucaradas, no les van a comprar azúcar y vamos a acabar con el paramilitarismo en Colombia. Todos estamos de acuerdo en que acabar con el paramilitarismo en Colombia es algo maravilloso, ¿no? Creo que es muy evidente los daños que le ha hecho el paramilitarismo al país. Pero la pregunta es, poniéndole un impuesto a las bebidas azucaradas, ¿vamos a acabar con el paramilitarismo en Colombia? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque las personas que venden caña de azúcar, uno, no son las únicas que financian el paramilitarismo. No estoy segura en qué medida las personas que siembran caña de azúcar financian el paramilitarismo más que los narcotraficantes, pero bueno. Dos, porque si le ponemos impuestos a las bebidas azucaradas, igual la gente que vende caña de azúcar vende demasiada caña de azúcar y va a seguir teniendo plata para financiar paramilitares igual. Tres, porque la gente sigue comprando bebidas azucaradas, por tanto es falso que simplemente vayan a
a desaparecer las ventas de quienes venden bebidas azucaradas y por ende la compra de azúcar de estas personas. Es decir, hay múltiples razones por las cuales este argumento es muy poco probable. Claro, es absolutamente relevante, es un impacto grandísimo, pero es muy poco probable que logremos acabar con el paramilitarismo en Colombia. Entonces, este es un argumento que está mal hecho. ¿Por qué? Porque nunca fuimos con el eje de probabilidad, nunca explicamos, uno, por qué realmente el impuesto iba a ser lo suficientemente fuerte como para que estas personas dejaran de financiar el paramilitarismo. Dos, en qué grado el paramilitarismo depende de los cañicultores, que creo que es absolutamente falso. Pero bueno, el argumento es muy importante, pero es poco probable. Ese argumento es muy fácil de refutar porque simplemente decirle, amigo, esto no pasa, creo que realmente estas no son las razones por las que existe el paramilitarismo en Colombia, y pues el argumento sale del debate. Y hay argumentos muy probables, pero poco relevantes dentro del debate. Un ejemplo de un argumento muy probable, pero poco relevante dentro del debate. Nuevamente, acá se le pondría impuestos a las bebidas azucaradas. El argumento del primer gobierno es, le pondríamos impuestos a las bebidas azucaradas porque entonces ahora las bebidas azucaradas van a ser más caras. Y me siento, o sea, ese es mi argumento. Yo me voy a sentar. Yo estoy en contra porque ahora las bebidas azucaradas son muy caras. La pregunta es, ¿y qué me importa? Probablemente lo que va a pararse a decir oposiciones, me parece maravilloso que sean muy caras, quiero que la gente las deje de comprar porque no quiero que la gente se, eh, se no quiero que la gente se alimente mal, no quiero que la gente sufra de obesidad, no quiero que los niños, digamos, consuman bebidas azucaradas de forma constante. Entonces, sí, me parece maravilloso. Te concedo que las bebidas azucaradas van a ser más caras, pero creo que eso es mejor. Entonces, miren que ese es un argumento que es muy probable. Es altamente probable que si le ponemos impuestos a las bebidas azucaradas, estos impuestos se trasladen al consumidor. Es altamente probable. Eso es lo que pasa en la mayoría de los impuestos al productor. Se lo trasladan en el precio al consumidor porque se vuelve un costo más. Pero el punto es que nunca expliqué por qué esto era importante. Es decir, nunca expliqué cuáles son las consecuencias materiales de esto. Eso es algo que también nos pasa de forma, digamos, constante cuando construimos argumentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que siempre estar muy conscientes de qué hace cada uno o qué estoy haciendo con mi argumento. Si estoy avanzando en el eje de probabilidad, que es probablemente a través de mis razonamientos, de mis mecanismos, es decir, explicar por qué alguien tiene un incentivo para hacer algo, por qué el mundo funciona de esta manera, por qué estos valores son valores que, digamos, que nos importan en la actualidad, por qué el gobierno piensa de X o Y manera. Esos son razonamientos y por ende nos ayudan a movernos en el eje de probabilidad. Es decir, nos convencen de que algo va a suceder o va a dejar de suceder. Y después tenemos los impactos, que son los que nos ayudan a movernos en el eje de relevancia. Es decir, nos ayudan a explicar por qué que algo suceda es importante. Pero ustedes se dan cuenta que no son, ya como ya les mostré, no son, digamos que no son independientes. Un buen argumento tiene tanto buenos razonamientos como buenos impactos. Yo puedo tener un argumento supremamente impactante que si no es probable, no va a poderse sostener dentro del debate. Y puedo tener un argumento supremamente probable que si no está bien impactado, nuevamente no se va a sostener dentro del debate. ¿Qué hacemos cuando sopesamos y priorizamos los argumentos? No solo nos movemos en el eje de relevancia, es decir, no solo nos movemos por acá, voy a poner el láser, mi amigo, el láser. No solo nos movemos por acá, sino que aquí hay muchos argumentos. Está el argumento 1, que es el mío, y está el argumento 2, que es el de mi cámara baja. Con mis sopesaciones y priorizaciones, yo explico por qué este argumento, comparado con este que está acá, realmente no está acá, sino que está un poquito más arriba. Es decir, con mi sopesación y priorización a través de mis impactos, yo explico por qué mi argumento es más importante que el del otro. Pero si eso es cierto, no podemos avanzar en cómo sopesar y priorizar sin ver cuáles son los impactos que existen en el debate, cómo impactar argumentos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero, antes de avanzar con literalmente sopesación
y priorización. Entonces, hay dos formas de impactar. ¿Qué son los impactos? Los impactos son razones por las cuales nos debería interesar que algo suceda o deje de suceder. Básicamente, responder a la pregunta, ¿y esto por qué me importa? Uno siempre se tiene que preguntar, uno siempre tiene que pensar cómo piensa un juez. Una persona jueza, cuando escucha el debate, constantemente se está preguntando dos cosas. La primera es, ¿esto realmente pasa? Entonces ahí es cuando nos movemos en el eje de probabilidad, ¿no? La persona jueza siempre se está preguntando como, ¿me están diciendo la verdad o me están diciendo mentiras? O sea, la persona jueza es una persona que se puede dejar convencer, pero como no está convencida de un lado u otro cuando empieza el debate, siempre está preguntándose, ¿realmente esto es cierto? Y una vez está convencida de que eso es cierto, dice, ok, ¿y qué me importa? Entonces, ¿qué hacemos con los impactos? Le respondemos al juez por qué le tienen que importar nuestros argumentos. Ahora, para que los impactos sean claros dentro del debate, debe haber claridad en cuáles son las prioridades del debate o por qué los actores a los cuales estamos dañando o beneficiando son más importantes. Y aquí hay algo muy importante. Y esto es como, yo siempre he sentido que debate es una gran telaraña, porque evidentemente uno va aprendiendo por pasos, pero todo está interconectado. Para saber quién es el actor más importante del debate o para saber cuáles son las prioridades del debate, hay un paso previo, que es la caracterización. Es decir, poder caracterizar efectivamente, uno, cómo funciona el mundo y dos, por qué el fenómeno del que yo estoy hablando existe y por qué me interesa que exista y cuáles son los presupuestos. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de la moción, se me olvidó cómo era. Esta casa lamenta la narrativa de que en discursos políticos no se lamenta la narrativa de que no se debe ser emocional o hablar de experiencias subjetivas en los discursos políticos. Es decir, no nos podemos poner braves en discursos políticos, no podemos hablar de mi experiencia personal, sino que tenemos que ser objetivos, tenemos que aspirar a la objetividad. ¿Por qué me lamento de esa narrativa? Para poder setear bien mis argumentos dentro del debate, probablemente tengo que hacer una caracterización de para qué existen los discursos políticos o los debates políticos. ¿Para qué existen? Uno, para representar la visión del pueblo. Y dos, probablemente para generar puntos comunes y crear política pública efectiva. Para eso sirven los discursos políticos. Miren que con mi caracterización, yo ya encontré 3 ejes principales de los cuales tenemos que hablar. Uno, donde hay mejor representación. Dos, donde hay, digamos que, mayor posibilidad de encontrar puntos comunes. Y tres, donde hay mejor política pública. Pero eso yo lo hago a través de mi caracterización, preguntándome para qué sirve o cómo funciona este fenómeno del que yo estoy hablando. ¿Cómo funciona un debate político? ¿Para qué? ¿Por qué nos interesa que los debates políticos sean buenos, de buena calidad? ¿Cuál es el fin? Y cuando tenemos esas respuestas, miren que nuestros impactos ya sabemos que tienen que ir dirigidos a estas 3 cosas. Y tenemos la claridad de que probablemente hay personas que son más dañadas en los debates políticos que otras. Probablemente las mujeres, a las que siempre nos dicen locas, histéricas, o probablemente las minorías a las que les dicen que están muy poco educadas para participar efectivamente de los debates políticos. Entonces, miren que ahí ya empezamos a ver por dónde nos tenemos que ir. Ahora, que ya tengamos la certeza de esas cosas, no quiere decir que ya están probadas. Y eso es un error que cometemos de manera constante, específicamente en el circuito latino. Y es, creo que a veces damos cosas por sentado. Muchas veces, y esto pasa, por ejemplo, cuando nos juzgan personas españolas o cuando debatimos con personas españolas, que hacemos, no sé, hablamos de minorías sexuales o hablamos de minorías étnicas o hablamos de feminismo y las personas juezas de España o las personas pues o las personas debatientes de España nos dicen no me importa y uno dice como
uy, qué grosero, ¿cómo así que no te importan las minorías étnicas? Como, o sea, ¿por qué me dices esto? Y perdí el debate y yo digo, pero ¿cómo es posible? Esta persona es una racista. La verdad es que no, probablemente la persona no es una racista. Lo que pasa es que en nuestro imaginario colectivo latinoamericano ya tenemos una noción de las minorías importan porque probablemente tenemos un mayor grado de exposición a convivencia con las minorías y a situaciones de marginación con respecto a las minorías que nos hacen muchísimo más propensos a como a interactuar con este tipo de cosas. Pero miren que yo diga que esto impacta a la comunidad LGBT, no implica que gane el debate. Y eso es algo muy importante, porque los impactos tienen que estar probados. Yo tengo que probar por qué la comunidad LGBT es la más importante del debate. Y ya vamos a ver cómo podemos hacer eso. O tengo que probar por qué las mujeres son el agente más importante del debate, por qué las personas afrodescendientes son las personas más importantes del debate. Muchas veces, como nuestro imaginario es como, estas personas están mal, no probamos ese punto. Y cuando perdemos el debate es como, no puedo creer que me hayan robado de esta forma tan infame. Y la verdad es que no probamos efectivamente lo que teníamos que probar dentro del debate. Entonces, claro, la caracterización nos da intuiciones, pero eso no quiere decir que no tengan que estar probadas dentro del debate. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo demostramos que esta es la persona más importante del debate? ¿Cómo demostramos que la consecuencia de que suba el precio de las gaseosas es el impacto más importante del debate? Ya vamos a ver. Para eso son los impactos. Entonces, hay impactos en principios y hay impactos en consecuencias. ¿Qué es un impacto en principio? Es decir, a mí me gusta más un mundo en el que este principio existe, independientemente de si ese principio se manifiesta o no en todos los casos. A mí me parece que este principio tiene que existir. Y el hecho de que en esta situación, en este fenómeno, en esta medida, en esta moción en específico, no estemos teniendo en cuenta en este principio, daña el hecho de que el principio exista en la materialidad. Entonces, ¿cómo construimos impactos en principios? Lo primero es decir, estas son tres formas de decir que hay un impacto en principios. La primera es decir que el actor tiene un deber o una obligación especial. Por ejemplo, hay actores que tienen un deber especial por el lugar que ocupan en la sociedad o por la situación en la que se encuentran en concreto. Por ejemplo, los médicos. Las personas médicas tienen un deber o una obligación especial. ¿Cuál es? Decirle la verdad a sus pacientes. Les tienen que tratar bien, les tienen que decir verdaderamente qué tienen, no les pueden mentir sobre la gravedad de su enfermedad y muchas otras cosas, ¿no? Les tienen que dar el mejor tratamiento posible, tienen que intentar mitigar sus dolores al máximo, bueno, todo lo que dice el juramento hipocrático que puede servirles leerlo si quieren saber manejar mociones de salud. Pero el caso es, estas personas en particular tienen una obligación especial. Claro, pero no basta que yo diga tiene una obligación especial. ¿Por qué existe esa obligación? Porque el médico sabe cosas que yo no sé. ¿Por qué? Porque el médico tiene unos conocimientos para descubrir esas cosas que yo nunca voy a tener. Y por ende, por eso el médico tiene el deber de contármelas. Porque sin el médico, yo no puedo saber esas cosas. Miren que ahí hay un principio. Y el principio es, hay un deber moral de decirle al paciente esto. ¿Por qué? Porque hay una simetría. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el deber especial que tienen los padres con respecto a sus hijos. Pasa lo mismo con el deber que tienen los gobernantes con respecto a sus gobernados. Por eso siempre está el debate de si las personas políticas deberían publicar sus declaraciones de renta, si realmente tienen el deber o no. Si las personas políticas deberían ser reprochadas por sus actos personales, como si yo debería reprochar a un congresista que le pone los cachos a su esposa. ¿Debería? No debería. ¿Me debería interesar? No me debería interesar. Los periodistas deberían hablar del tema, no me debería interesar. Porque sí, porque esa persona ocupa un lugar en la política, lo que sea. Segundo,
derechos o principios que son socialmente considerados indispensables. Es decir, hay derechos y hay principios que son indispensables para que las personas puedan vivir dignamente, para que las personas puedan convivir efectivamente en la sociedad, para que las personas puedan efectivamente desarrollarse como personas. ¿Cuáles son estos principios? No sé, la no tortura, no sé, la libertad de expresión, la educación, lo que sea. Yo tengo que explicar por qué un mundo donde quitamos ese principio, por ejemplo, donde quitamos el principio de educación, donde quitamos el principio de consentimiento, es un mundo donde las personas son menos dignas, es un mundo donde las personas tienen menor calidad de vida. Incluso si esto no se materializa, el hecho de que siquiera pensemos en quitar esta posibilidad hace que las personas, en principio, sean menos dignas. Incluso si no eran dignas para empezar, el hecho de que lo quitemos, digamos que no es justo en principio. Esto es, por ejemplo, en los debates en los que hablamos de máximos y mínimos. Entonces, gobierno defiende, por ejemplo, decir, esta casa haría que toda la educación fuera pública y que no hubiese educación privada, sino solo educación pública. ¿Eso que estamos haciendo? Estamos igualando a la gente por lo bajo. Estamos diciendo, todo el mundo tiene que estudiar en un colegio público. ¿Cuál es el argumento en principio aquí? La libertad y la posibilidad de pagarle a mi hijo su educación. ¿Por qué eso disminuye la dignidad en principio de las personas? Claro, las personas que no le pueden pagar educación a sus hijos son personas que probablemente tienen hijos menos dignos. Pero es que aquí no solo tienes 5 personas que son menos dignas. Aquí estás diciendo que todo el conglomerado de personas va a ser menos digna porque la educación va a ser de menos calidad. Primero tienes que probar que la educación va a ser de menos calidad. Pero el impacto en principio es que no solo le estás quitando la dignidad a algunos, sino que le estás quitando la dignidad a todos. Y si es cierto que todos valoramos la educación, pues la respuesta no es darle educación pública a todos, sino dejar a los que están en educación privada y mejorar la educación pública para los que necesitan la educación pública. Pero miren que ahí el principio, es decir, un mundo en el que no existe la posibilidad de darte la mejor educación posible y la educación que te den tus medios, es un mundo donde eres menos digno porque eres un mundo donde tienes menos posibilidades de acceder a ese principio que te dignifica, que es la educación. ¿Por qué la educación dignifica? Porque la educación te da conocimiento, porque el conocimiento te ayuda a decidir mejor, porque te ayuda a ver qué es lo que te apasiona en tu vida, porque te ayuda a ayudar a las personas, a las demás personas, porque la educación te lleva al progreso, porque el progreso da dignidad. Bueno, hay muchas razones por las que la educación dignifica. Pero miren que yo ahí lo que estoy explicando es porque un mundo sin la posibilidad de escoger un ramillete de posibilidades de educación es un mundo donde yo soy menos digno y por ende, en principio, incluso si en consecuencias esto da mayor igualdad, en principio no deberíamos hacerlo. Y el último es daños que son inaceptables. Es decir, no puede hacerse un cálculo racional. Por ejemplo, esto lo hablamos cuando hablamos de esta casa le permitiría a las personas que están en la cárcel vender sus órganos a cambio de menos sentencia. Es decir, si yo estoy en la cárcel y le dono mi riñón a alguien, me rebajan la sentencia. O también está la moción de esta casa le permitiría a los reos intercambiar sus sentencias por trabajo forzado. Los casos generalmente de oposición en este tipo de debates son de principios. Es decir, no se justifica darle la posibilidad a alguien, incluso si esto significa que le vamos a salvar a la vida a alguien más, de ir en detrimento de su propia salud. Es decir, hay cosas que son inaceptables, por eso no admitimos la donación de órganos, por eso no admitimos el suicidio asistido a menos de que sea eutanasia y se cumplan las características que se tienen que cumplir. Por eso no admitimos la pena de muerte, por eso no admitimos la tortura, porque incluso si generan, por eso no admitimos la esclavitud, porque incluso si generan beneficios sociales mayores, una persona no puede ser
ponderada en términos de muchas personas, porque la persona es un fin en sí mismo, que es, pues, para las personas que estudian derecho, como todo el estandarte de los derechos humanos que existe en el ordenamiento jurídico actual. Y es que, pues, no podemos ponderar a una persona por debajo del grupo de las personas, que es, pues, la dinámica individualista del poder, digamos, en contraposición a la dinámica comunitaria del poder, en la que sí podemos decir, pues, que una persona se sacrifique por la mayoría es algo que se justifica. Entonces, ¿cómo ponderamos principios? Hay debates en los que no existe solo un principio. Hay dos tipos de debates. Hay debates en los que el gobierno habla de consecuencias y oposición habla de principios. Y lo que hay que explicar es por qué es más importante las consecuencias que los principios. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Pero hay otros debates en los que ambos debates van de principios. Es decir, algunos, por ejemplo, en el de si deberíamos publicar la información privada de las personas políticas. El debate va sobre privacidad versus información. Esos son dos principios. Entonces, ¿qué hacemos cuando esos debates existen? ¿Cómo ponderar el principio de privacidad sobre el principio de información? La primera es, ¿el principio es fundante o es derivado? Es decir, ¿la privacidad es un principio fundante o hay algo detrás por lo que nos importa la privacidad? La respuesta es, la privacidad es un principio derivado, porque la razón por la que nos importa la privacidad es porque las personas deben tener la libertad de decidir qué información dar y qué información no dar, ¿cierto? Y está el principio de información. Eso es un principio fundante o un principio derivado. La verdad es que es un principio derivado, porque está derivado del principio de libertad, porque sin información no tenemos libertad, bla, 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 bla. Entonces, si vemos que ambos estamos hablando de principios fundantes o de principios derivados, pues ahí no hay forma de ponderar. Pero si yo estoy hablando de un principio fundante y la otra persona está hablando de un principio derivado, yo tengo formas de explicar por qué el principio fundante es más importante. ¿Por qué? Porque hay un efecto regadera. El principio fundante, ejemplo, libertad, ejemplo, vida, que no tienen nada detrás de ellos, son más importantes que los principios que se derivan de ellos. ¿Por qué? Porque sin el uno, por eso pongo ahí al lado precedencia lógica, porque sin vida, pues no me interesa la privacidad, porque si yo ya te estoy probando que no hay vida, pues qué me interesa si tienes vida privada o no tienes vida privada, es que estás muerto o es que literalmente no naciste, lo que sea. Entonces, probablemente los principios fundantes son más importantes. Ejemplo práctico. Es como una moción de Israel, ya no me acuerdo. Pero básicamente, gobierno hablaba de cómo es algo como si el Estado palestino debería hacer terrorismo contra Israel. Primer gobierno decía, sí debería hacer terrorismo contra Israel porque es legítima defensa. La respuesta de oposición era muy sencilla y era decir, el principio de legítima defensa tiene un principio fundante anterior, que es el principio de la vida. Es decir, la razón por la que permitimos la legítima defensa es porque valoramos la vida. Si la legítima defensa no permite la vida porque hace que te maten más fácil, no hay legítima defensa. Si es probable que ante el terrorismo el gobierno israelita responda peor, mate más gente, no hay legítima defensa porque no se está cumpliendo la premisa fundante, que es proteger la vida, que es la razón por la cual permitimos la legítima defensa. Miren que ahí yo comparé principios. El principio de legítima defensa versus el principio de la vida. Y probé que el mío era fundante y el otro era derivado. Y por ende yo gano el debate. Otra forma de ponderar principios. ¿Cuántas personas realmente se interesan por mi principio? ¿O qué tan indispensable es el principio? Por ejemplo, si estamos hablando de el principio de la privacidad versus el principio de la información. ¿Cuántas personas se preocupan por su privacidad? Creo que en un mundo de redes sociales, creo que en un mundo de literalmente donde todo el mundo comparte su vida 100%, pues la verdad es que la privacidad constantemente y conforme ha pasado el tiempo se ha vuelto irrelevante.
A la gente no le importa que sepan sus secretos, a la gente ya no le interesa como saber de la otra vida de la gente, como que eso se ha vuelto tan normalizado que realmente no es un impacto en nuestra vida. ¿Qué sí le interesa a la gente? La información. Por eso es que hoy en día exigimos que los políticos nos muestren sus transcriptos legales. Por eso es que le exigimos a los políticos que nos muestren, digamos, sus declaraciones de renta, lo que sea. Miren que ahí lo que yo estoy diciendo es, el principio de información es más valorado socialmente que el principio de la privacidad y por ende mi principio es más importante que el otro principio. Espero que hayamos claros hasta aquí. Y la tercera forma, es decir, el principio tiene excepciones o espectros. Es decir, claro, tu principio existe, pero tu principio no es universal, no es universalizable. Es decir, tu principio tiene muchas excepciones. Ejemplo, la propiedad privada. El principio de propiedad privada. La respuesta clara a un argumento que defiende la propiedad privada es la propiedad privada no se sostiene en todos los casos. Por eso tenemos en la mayoría de países la función social de la propiedad. Es que el Estado te puede quitar la propiedad cuando se le dé la gana, siempre y cuando te indemnice. Por eso es que, digamos que hay lugares que son de propiedad comunal, como las tierras indígenas, y no son susceptibles de ser apropiadas por usucapión o lo que sea. Entonces, ¿qué estoy probando? Que ese principio tiene excepciones. Segundo, principios que tienen espectros, es decir, que no es que existan o no existan. Yo no puedo decir que la libertad existe o no existe. La libertad es un espectro. ¿Eso qué quiere decir? Claro. Entonces, pensemos en la moción como esta casa, como padre, incentivaría a sus hijos, que son muy buenos deportistas, a priorizar la educación en vez de el deporte. Oposición va a decir probablemente en este debate que eso limita la libertad de los niños y ¡ay! ¿Cómo es que le vamos a hacer esto al niño? Pobrecito el niño, su libertad en principio está mal. ¿Cuál es la respuesta a ese principio? La libertad es un espectro. Que tú le prohíbas, no es que sean cosas abstractas, sino que se dan como en un rango. Tú puedes tener como una libertad máxima, como soy súper libre, camino desnuda por la calle y nadie me puede decir nada, no me tengo que poner el cinturón de seguridad, lo que sea, pero el hecho de que te obliguen a ponerte ropa no te hace absolutamente esclavo. Entonces, así es como funciona la respuesta del espectro, y es decir, la libertad tiene espectros. Que tú le quites en un caso la libertad a tu hijo no significa que tu hijo deja de ser libre. Que tú le digas en una oportunidad a tu hijo, tienes que estudiar y no ir a hacer deporte, no implica que no pueda decidir qué estudiar, cuándo estudiar, con quién estudiar, con qué amiguitos ir a jugar, cuándo comer, qué comer, quién es su novia. Entonces, en tanto en cuanto a la libertad es un espectro, pues yo no estoy incumpliendo el principio de libertad, yo no estoy anulando la libertad de esta persona. La libertad se da en grados pequeños o en grados mayores, pero socialmente aceptamos los grados pequeños. Por eso es que obligamos a la gente a ponerse un cinturón de seguridad. Por eso es que obligamos a la gente a solo tener armas cuando tienen un salvoconducto en los países que somos civilizados. Pero básicamente, digamos que, es decir, que en tanto en cuanto la libertad opera en muchos rangos, el hecho de que se la quite en un coso en específico no quiere decir que el principio de libertad no se cumpla. Entonces, miren que ahí estoy sacando ese principio del debate. Ya no estamos hablando de por qué algo en principio nos importa, sino algo materialmente por lo que sucede, por las consecuencias que genera, nos debería importar. Entonces, ¿cómo convenzo yo a alguien de que mi impacto o de que mi consecuencia o el resultado de mi argumento es importante dentro del debate? Primero, por cantidad, porque el resultado de mi argumento
afecta a demasiadas personas. Entonces, ¿por qué me debería importar ponerle impuestos a las bebidas azucaradas? Porque todo el mundo toma bebidas azucaradas y estoy afectando a demasiada población que disfruta de las bebidas azucaradas, que probablemente se creen las narrativas sociales de que las bebidas azucaradas son destapar la felicidad como la Coca-Cola. Yo soy una de esas personas que se cree esas narrativas sociales y que la Coca-Cola es la mejor bebida del mundo para ella, y si me quitaran la Coca-Cola pues sería sumamente infeliz. Entonces, estamos afectando una gran cantidad de personas. ¿Por qué? Porque el impuesto no es solo para una persona, es para todo el mundo. Y en tanto en cuanto estamos afectando un montón de gente, pues este impacto es muy grande. Segunda forma de impactar en términos de consecuencias, la intensidad. No estamos hablando de un impacto grande, o tal vez sí, pero estamos diciendo que ese impacto es gravísimo. Este impacto realmente atenta contra la vida, la dignidad de las personas, la forma en la que la gente experimenta este impacto es súper grave. Estamos hablando de cualidad de impacto, no estamos hablando de cantidad, sino que estamos hablando que el impacto es terrible, el impacto es demasiado grave para las personas. Este generalmente funciona cuando estamos hablando en minorías. ¿Por qué nos importa el impacto en una minoría? Porque es que las afecta gravísimo. Por ejemplo, esta casa prohibiría fumar. Uno ve esta moción y dice como, Cristo, ¿cómo le voy a ganar el argumento de la salud y de que los fumadores pasivos, porque ese impacto es para todo el mundo? Y uno dice como, Cristo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo se gana este debate en oposición? La respuesta es muy simple, es decir, mira, el impacto en la salud de las personas que son fumadoras pasivas es relativamente bajo, sobre todo en un mundo tan contaminado como el que vivimos. El hecho de que una persona te fume al lado, pues no es más grave que el hecho de tener todo el smog que hay en la mayoría de ciudades capitales del mundo, ¿no? El hecho de que realmente, ¿cómo se hace una buena ponderación con respecto? Bueno, esa está de sexta. Esa la vemos en el sexto, Brigitte. Pero entonces vamos en términos de la intensidad. Entonces, mira, yo lo primero que estoy haciendo es disminuyendo el impacto de cantidad. Yo estoy diciendo, mira, sí, todo el mundo se ve afectado por los fumadores pasivos, pero realmente este impacto es bobo. O sea, la gente ya se ve afectada por los gases de las fábricas, se ve afectada por el humo de los camiones, de los carros, el smog, se ve afectada por un montón de cosas. El hecho de que hayan fumadores en su alrededor no va a ser realmente nada en la materialidad. Pero ¿sabes a quién le va a dañar un montón que prohíbas el cigarrillo? A la gente que se adicta al cigarrillo. Esta gente sufre de ansiedad cuando no puede comer, cuando no puede fumar. Generalmente suben de peso impresionante porque les da ansiedad y empiezan a comer un montón. Generalmente les da síndrome de abstinencia que probablemente, bueno, con el cigarrillo no es tan grave, pero probablemente les genera estrés, probablemente les genera mal humor, que les daña sus relaciones con sus personas, con su núcleo cercano. Miren que ahí lo que yo estoy diciendo es, mira, el impacto tuyo, sí, afecta a todo el mundo, pero es muy, muy, muy chiquito. Mi impacto literalmente se le puede tirar la vida a una persona. Pensemos en una persona neurodivergente, o sea, una persona que tiene problemas psicoemocionales que le quitan su adicción. Probablemente la forma en la que reacciona a esto es súper grave. Podemos meter ahí a los productores y todo. Claro, digamos que esa es otra, ¿no? Como estamos hablando de la gente que vive de hacer cigarrillos. Bueno, es que esta es una cadena productiva que le da trabajo a muchas personas y probablemente estamos hablando, no sé, de los tabacaleros, que son personas de bajos recursos que viven en lugares específicos donde el suelo solo se da para tabaco. ¿Qué vas a hacer con esa gente cuando le digas, mira, ya no puedes sembrar más tabaco porque nadie te lo va a comprar? Pues, le estás acabando la vida.
Claro, son muy pocas personas, pero literalmente las estás forzando o a desplazarse de su lugar de origen porque ahí ya no pueden vivir, o a literalmente morirse de hambre en su lugar de origen. Y si pensamos que estas personas son campesinas o en el peor de los escenarios muchas veces indígenas que tienen un vínculo especial con su tierra, pues el forzarlas a desplazarse a buscar otro trabajo porque ya no pueden vender tabaco, pues es súper grave. Así funciona, digamos que los impactos en intensidad. Yo te estoy diciendo, sí, esta es poquita gente, pero la estás volviendo mierda, o sea, le destruiste la vida a esta persona. Tercero, grupos de especial protección. Y aquí hay como ¿cómo decirlo? Como un asterisco. Y es que aquí les puedo explicar que los impactos no solo sea uno, sino que yo puedo hacer como un mix de impactos y hacer como un impacto mega grande. Yo puedo decir que el impacto no solo es en intensidad, sino que es en el largo plazo y en los grupos de especial protección. O yo puedo decir que el impacto es de probabilidad y de cantidad y de consentimiento. No sé, o sea, yo puedo mezclar impactos. No quiere decir que sean excluyentes. Sobre todo, generalmente, cuando estamos hablando de grupos de especial protección, este tipo de impactos están mezclados con impactos de intensidad y generalmente están mezclados con impactos en principios de deberes estatales. Generalmente tenemos la visión de que los grupos de especial protección son una lista, ¿cierto? Las mujeres, los niños, las personas de minorías étnicas o raciales. Eh, Generalmente estas son como, los pobres, los enfermos. Esos son como nuestros grupos de especial protección. Pero la verdad, dependiendo del framing o la caracterización que nosotros hagamos dentro del debate, hay 1000 grupos de especial protección. ¿Qué es un grupo de especial protección? Es un grupo que no puede velar por sí mismo solo. Es un grupo que necesita ayuda. O es un grupo al que le han hecho daño en el pasado y necesita una reparación. Entonces, por eso es que generalmente hablamos de estos 5 grupos de especial protección, porque evidentemente el Estado se ha cagado sistemáticamente en los pobres, el Estado se ha cagado sistemáticamente en las mujeres, porque evidentemente, tristemente, los pobres necesitan del Estado para sobrevivir, porque evidentemente los grupos indígenas también necesitan del Estado y de su política pública para sobrevivir. Y en ese orden de ideas, pues generalmente sí, los grupos de especial protección son los mismos, pero dependiendo del debate hay diferentes grupos de especial protección. Por ejemplo, si estamos hablando de educación, probablemente los grupos de especial protección en este debate son las personas neurodivergentes, las personas que no se pueden acoplar adecuadamente a las formas de educación actuales, son las personas que no aprenden bien y que son como, tampoco sé esta palabra. Esperen un minuto. Como, hmm, como rejected, como rechazadas por la sociedad porque, no, tú eres tonto, tú no aprendiste bien, tú, ¿por qué no le estás entendiendo al profesor? Miren que ese es un grupo de especial protección también. ¿Por qué? Porque no pueden aprender solos y porque el Estado sistemáticamente les ha fallado y sistemáticamente y la sociedad sistemáticamente les ha calificado de tontos cuando realmente es que son neurodivergentes, es que simplemente no aprenden como todo el mundo aprende. Y en ese orden de ideas, ahí son un grupo de especial protección. Y puede que sean niños ricos, blancos, hombres, pero en la moción en específico, cuando estamos hablando de educación, son un grupo de especial protección. Entonces, claro, que nos sirva saber que esos 5 grupos de especial protección generalmente funcionan en los debates, válido. Pero que estos son los únicos 5 grupos de especial protección que existen dentro de los debates, falso. Entonces, ¿cómo encontrar y cómo justificar que hay un grupo de especial protección? Uno, porque la sociedad del Estado le ha fallado de forma sistemática y le debe reparación. O dos, porque sin la ayuda del Estado no pueden velar por sí mismos. Es decir, necesitan del Estado en comparativa con otra persona en la materialidad. Y generalmente este se mezcla con, nuevamente como les decía, con
el impacto de intensidad. Por ejemplo, el ejemplo que daba Nashley en su pregunta, que si podíamos hablar de los productores. Podemos hablar de cómo generalmente las decisiones del Estado siempre dañan a la cadena más baja de la producción, a la producción obrera. Y en ese orden de ideas, el Estado tiene un deber de reparar a estas personas. Miren que voy a poder mezclar grupo de especial protección con mi impacto de intensidad. Y probablemente eso hace que mi argumento sea mucho más fuerte. Tercera forma de impactar, probabilidad, viabilidad. Mi impacto o mi consecuencia es más importante porque se da en la mayoría de los casos. Es decir, tu impacto es una excepción, mi impacto es una regla. Y miren que generalmente entonces viene acompañado del impacto de cantidad, porque yo estoy diciendo, mi impacto es más probable, por ende afecta a más personas y por eso es más importante. Y también lo puedo decir como mi medida, por ejemplo, cuando tenemos debates de un modelo y alguien hace, o sea, tenemos mociones políticas y alguien hace un contramodelo, yo puedo explicar por qué mis argumentos son más importantes, porque mi modelo es más viable y por ende mayores personas se pueden beneficiar de ese modelo. Entonces, cuando mi impacto es más probable, afecto a más personas y por ende el impacto es más importante. Entonces, miren que ahí estamos como haciendo como un mashup entre impactos y razonamientos, porque yo lo que estoy diciendo es, los razonamientos que está dando el equipo contrario son estos, pero realmente esos razonamientos no nos llevan a pensar que esto pasa en la mayoría de los casos. Yo te estoy diciendo que no sé, por los incentivos de las personas, por la forma en la que la sociedad piensa, por la forma en la que está organizado el sistema político internacional, por la forma en la que funcionan las leyes, lo que sea, esto pasa en todos los casos. Por ende, si comparamos el razonamiento excepcional de mi contraparte con mi razonamiento que sucede en la mayoría de los casos, este argumento es más importante. Miren que ahí estoy sopesando un argumento contra otro. Estoy diciendo, mi argumento es más importante porque pasa en todos los casos. ¿Qué va a tener que hacer la otra persona para ganarme? Impactar en intensidad. Decir, claro, mi argumento pasa a veces. Pero es que el hecho, sea porque es muy intenso, sea porque afecta a grupos de especial protección, sea porque viola el consentimiento personal, ya no simplemente decir esto pasa, sino que tiene que decir que pase una vez es súper grande, eso peso o priorizo un argumento. Le aumento la carga de la prueba al otro, porque yo ya dije mi argumento es mega importante en comparación con el tuyo. No es en abstracto, sino comparándolo con tu argumento, mi argumento es más importante. ¿Qué tiene que hacer el otro? Ya no solo hablar de su argumento, sino del mío y de él al mismo tiempo. Eso es 1000 veces más difícil que simplemente decir mi argumento es importante por A, B y C. Quinta forma de impactar un argumento. Irreversibilidad. Esto también sirve con intensidad y con grupos de especial protección y con que mi argumento es poco probable. Entonces, ¿por qué me interesa este argumento? Porque los daños de los que yo estoy hablando, porque las consecuencias de las que yo estoy hablando son irreversibles. Tus consecuencias se pueden solucionar de muchas maneras. Tus consecuencias se pueden mitigar a través de acciones futuras. Mis consecuencias no, son irreversibles. No hay nada que hacer. Esto se quedó así, no hay nada que pueda cambiarlo. Generalmente cuando estamos hablando de muertes de personas, generalmente cuando estamos hablando de impactos en el cambio climático, generalmente cuando estamos hablando de empezar una guerra, no sé, ¿qué más puede ser irreversible? Cuando estamos hablando de cómo crías a tus hijos, es muy difícil, como cuando ya criaste a tu hijo, generar un cambio de crianza. Esto también pasa, por ejemplo, con la forma en la que educamos a los niños cuando son muy, muy chiquitos, porque genera como las formas en las que su cerebro aprende. Entonces, generalmente, estos daños son irreversibles. Poner a alguien en una condición de discapacidad irreversible, como generarle cuadraplegia a alguien, lo que sea. Mi impacto es más importante porque
es irreversible. El tuyo se puede mitigar de muchas maneras. El mío no, por ende, es más importante. Se mantiene en el tiempo, por ende, genera más daño conforme va pasando el tiempo. Sexta forma de impactar, corto plazo versus largo plazo, y aquí llegamos a la pregunta de Brigitte. Mi impacto es más importante y creo que esto depende de la caracterización esencialmente. Y por eso les digo que, si ven, todo es eh, como una telaraña, o sea, todo está interconectado, pero lo lamento. Yo intento explicar todo sin hacer referencia a otros conceptos, pero pues a veces es muy difícil. Cuando estamos hablando de impactos en el corto o en el largo plazo, generalmente cuando yo digo que es más importante el corto plazo que el largo plazo, puedo hacerlo de dos formas. Explicar que el corto plazo genera caldo de cultivo para que esto se mantenga en el largo plazo, es decir, claro, esto pasa en el corto plazo, pero hay muchas razones por las que esto se va a mantener suficientemente en el tiempo para volverlo largo plazo, es decir, voltear el argumento, voltear la refutación. Y la otra forma es decir, el corto plazo es lo más importante de este debate. ¿Cómo lo hago? Nuevamente, con todo mi set de herramientas debatísticas. La primera de ellas es caracterizar un contexto de urgencia tan grande que lo más importante es el corto plazo, porque personas están muriendo, porque le estamos quitando derechos a personas, porque esto es demasiado urgente, porque la gente lo está pidiendo como con locura, porque es lo que determina la gobernabilidad de un Estado y la gobernabilidad de un Estado es lo que determina que el Estado pueda proveer por sus ciudadanos. Miren que todo eso es mi caracterización, yo estoy caracterizando como una situación como súper caótica, o sea, el Bob Esponja que corre y todo está en llamas, estoy caracterizando eso, ¿no? Como ayuda, por favor, eso está muy mal. Si mi caracterización es así, pues es muy fácil decir el corto plazo es lo más importante. Yo ya te he explicado que el mundo está muy mal. La otra forma es utilizando las estrategias que hemos visto. Es decir, porque en el corto plazo afectamos de manera intensa a las personas versus tu impacto en el largo plazo, que en el mejor escenario es demasiado pequeño o en el mejor escenario no afecta tanto a las personas o mis impactos del corto plazo son irreversibles. Este generalmente es cómo ganar con argumentos de backlash, que generalmente la respuesta de siempre que uno hace argumentos de backlash, y para las personas que no sepan qué es un argumento de backlash, es simplemente decir que va a haber rechazo social hacia una medida, es decir, la gente va a reaccionar mal. Cuando hacemos argumentos de backlash, la respuesta al contrario generalmente es sí, hay backlash, pero en el corto plazo la gente se acostumbra. Y uno dice, mierda, ¿y ahora qué hago? Entonces después vienen ellos como con sus argumentos de, y el largo plazo es más importante porque vamos a afectar a más personas, porque las afectamos para siempre en el tiempo y mejoramos su calidad de vida. Y uno dice como, ¡ah! Voy a perder. Entonces, ¿cómo ganar? Entonces, ¿cómo ganar? Con argumentos de backlash. Decir, el backlash, el rechazo social, lleva un rechazo social tan álgido, y esto lo tengo que probar, digamos, como en términos de razonamientos, pero genera un impacto tan álgido que uno puede ser demasiado intenso para las personas, es decir, no sé, esta casa legalizaría el matrimonio LGBT en el Vaticano. Y entonces yo digo como, Cristo, ¿cómo voy a hacer para legalizar el matrimonio gay en el Vaticano? O sea, me van a linchar. Entonces, claro, la respuesta del gobierno es decir, mira, en el largo plazo, esto es súper bueno porque le estás dando la posibilidad a las personas LGBT de poder formar una familia, de tener los mismos derechos que las personas heteronormadas y eso es algo deseable, ¿cierto? ¿Cuál es mi respuesta? Mi respuesta es backlash. La intensidad del daño que tú le estás generando a la gente creyente que vive en el Vaticano cuando les dices que les toca casar a una persona gay, pues supremamente grande, pero no solo eso.
¿Qué va a pasar cuando un supremacista religioso le legalicen el matrimonio gay? Pues es que esta persona puede tomar decisiones de hacer crímenes de odio y los crímenes de odio generalmente son irreversibles. Entonces, miren que ahí yo lo que estoy explicando es que el corto plazo es muy importante o porque el daño es muy intenso, porque el grado de discriminación que van a sufrir, el grado de rechazo social que van a sufrir, les va a dañar la calidad de vida significativamente y realmente la mayoría de personas gay no creen en la iglesia y por ende, pues no me interesa. O yo digo, es que literalmente van a empezar a matar gays y no es mentira, o sea, el Ku Klux Klan existe, como que las reacciones de ultraderecha, pues no hay que tomárselas, no hay que tomárselas como si fueran un chiste, esa gente es peligrosa. Entonces, pues probablemente el corto plazo es mucho más importante por eso. Ahora, ¿cómo hacerlo al revés? ¿Cómo ganar con el largo plazo? Que es la pregunta, digamos, de Brigitte, ¿cómo hacerlo de las dos formas? Uno siempre tiene que aprender a hacer las cosas de las dos formas porque uno no sabe pues, en qué lado le va a tocar y además uno tiene que estar preparado con cómo le va a intentar ganar el otro. Entonces, ¿cómo ganar con largo plazo? La primera de ellas es que claramente cuando algo es en el largo plazo, se mantiene en el tiempo. Es decir, se vuelve como una regla moral o algo que se mantiene o algo que afecta no solo a una generación, sino a muchas generaciones. Entonces, probablemente mi impacto es en cantidad. Segundo, y este es un argumento muy bonito que funciona sobre todo cuando el backlash implica que hay discriminación contra grupos de especial protección. ¿Cómo yo impacto? Desencuadrando los intereses del grupo de especial protección. ¿Quién defiende el backlash? Va a decir, los grupos de especial protección no quieren ser discriminados. Probablemente, entonces, cuando hay backlash, pues son discriminados, por ende baja su calidad de vida, no son felices y esto está mal para los grupos de especial protección. ¿Cómo gano yo ahí? La mayoría de grupos de especial protección reconocen que las luchas son intergeneracionales, es decir, están dispuestos o dispuestas o dispuestas a sufrir en su vida con tal de que las personas en el futuro tengan mejor calidad de vida. Por eso es que las personas, por ejemplo, de bajos recursos, hacen sacrificios porque sus hijos estudien. Por eso es que las personas, digamos, LGBT se hacen matar y no les importa hacerse matar con tal de que tengan sus luchas. Por eso es que las mujeres están dispuestas a que las echen de su trabajo con tal de denunciar al jefe que es acosador. Porque sí, saben que de pronto el cambio no viene ahorita, pero el hecho de garantizarle el cambio a alguien más es la forma en la que funcionan los grupos de especial protección. Los grupos de especial protección, al tener una visión comunitaria tan fuerte, priorizan el largo plazo. Por ende, estoy garantizando mejor los intereses del grupo de especial protección. Es una forma muy bonita de ganar debates sobre grupos de especial protección y es la lucha intergeneracional. Entonces, sigamos ahora con el séptimo impacto, que es el impacto de consentimiento. Hay dos formas en las que este impacto se ve. Hay una en la que simplemente nos ayuda a explicar por qué la consecuencia de nuestro argumento es importante, que decimos, este argumento es importante porque permite mejor el consentimiento de las personas, las hace más libres y pues ahí nos echamos nuestro carretazo de por qué el consentimiento de las personas es importante, porque la dignidad solo se da cuando somos libres, ¿cierto? Pero la otra forma es decir, el impacto que yo estoy generando se genera en personas que no tienen capacidad de consentir. Es decir, mi daño se genera en personas que no tenían opción, ya no se podían salvar de ese daño. No tenían forma de evadirlo, no dieron su consentimiento, nadie les preguntó, mientras que tu impacto se está dando en personas que tuvieron opción, que sabían que eso les iba a pasar y que igual decidieron que eso les pasara. Por tanto, mi impacto es mucho más grave porque está impidiendo o está afectando a personas que nunca escogieron ese daño y por ende es más importante. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo respondo cuando me responden eso?
La respuesta es, hay que desencuadrar que las personas decidieron. Es decir, hay que decir, no, la persona no decidió, la persona tenía su consentimiento viciado. O dos, la persona sí decidió, pero es algo sobre lo que nunca podría haber decidido y por ende es irrelevante si lo decidió o no, que es la forma en la que como uno gana los argumentos, sobre todo como de política de drogas, ¿no? Como decir, la gente responde como, los drogadictos sabían que se iban a volver drogadictos y por ende sus daños en la salud son asumidos. La respuesta es, no, amigo, a mí no me importa que esa persona lo haya decidido. O sea, la salud es mucho más importante y por ende no me interesa. Nuevamente es como volverlo como un debate de principios, pero es decirle, amigo, lo lamento, pero a pesar de que esta persona haya decidido, pues su impacto en la salud es tan intenso que no me interesa que tu otra persona no haya decidido. Y afecta más a más personas o afecta a grupos de especial protección, lo que sea. Listo. Estos son los impactos en consecuencias. Son muy útiles, son maravillosos, pueden ser usados como en combos. Yo puedo hacer un super combo de impactos, pero es súper importante que nuevamente recuerden que el impacto no sirve si no es probable. Es decir, yo enseño debate en un colegio en Panamá. Yo siempre regaño a mis hijos por esto, porque ellos son muy buenos ponderando y sopesando, son excelentes. A veces me sorprende y no entiendo cómo aprendieron a hacerlo, pero son muy buenos y ellos te explican por qué la libertad importa más que la privacidad y lo hacen maravilloso, pero nunca explicaron por qué existe la libertad en su lado de la casa. Entonces, pierden el debate porque nunca probaron su argumento. Entonces, es súper importante que, claro, uno se siente como súper poderoso cuando aprende estas cosas, pero nunca hay que olvidar lo básico, que es probar el argumento antes de irse a nuestro super combo de impactos. Entonces, meta impactos. Habíamos hablado de que estos eran formas de impactar argumentos y de comparar en algunos casos un argumento con otro, pero hay otras formas para decir por qué mis argumentos son más importantes que los de los demás, además de estos que hemos visto. ¿Por qué mis argumentos? Entonces, ¿qué hacen los metaimpactos? ¿Por qué se llaman metaimpactos? Porque es meterse en el debate, no es simplemente decir por qué mi argumento es importante, sino que es decir, por qué comparado con los otros argumentos es el más importante del debate. Es como romper la cuarta pared. Es cuando uno le dice al juez, usted le tiene que dar el primer lugar a este equipo, aunque yo no soy la persona más fan de esto, pues hay mucha gente que lo hace, como yo veo muchos látigos en los que la gente dice, el primer lugar es este, el segundo lugar es este, pues obviamente el primer lugar son ellos, ¿no? Porque o si no son muy malos látigos, pero es como decir, como el primer lugar es este, el segundo lugar es este. Yo no soy fan de esa técnica, pero básicamente es hacer como un poco eso, es decirle al juez, están todos estos argumentos, yo le voy a explicar por qué mi argumento es el más importante del debate. Entonces, ¿cómo hacerlo? Hay argumentos que impactan a actores distintos, es decir, argumentos que impactan a los pobres y argumentos que impactan a los empresarios. ¿Qué hacer cuando hay ese tipo de argumentos? ¿Cómo decir que mi argumento es más importante? Con grupos de especial protección. Decir que mi actor es mucho más vulnerable, necesita mucho más al Estado que el otro actor y por ende ese es el actor más importante del debate. ¿Qué hacer cuando esto sucede? ¿Cómo ganar del otro lado? Diciendo que los beneficios o perjuicios o explicando los beneficios o perjuicios que genera ayudar al actor del que yo estoy hablando. Vamos a poner el ejemplo. Y es como, esta casa le pondría, ahorita que se está hablando del impuesto a las personas que se hicieron más ricas por causa de la pandemia, no sé si lo han visto, que la ONU propuso hace poquito un impuesto para las personas que se hicieron más ricas después con la pandemia, tipo Elon Musk, el señor de Facebook que me acaba, Mark Zuckerberg, bueno, esta gente, Bill Gates, lo que sea. Pues la ONU propuso ponerles un impuesto. Entonces, la discusión es, ¿ponerle o no ponerle un impuesto a esta gente? ¿Se justifica o no se justifica? Probablemente el caso
que defiende ponerle el impuesto habla de cómo esto financia más los servicios del Estado y ayuda a las personas pobres. El segundo, lo que defiende la persona que dice, no, 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 no le pongamos impuestos a estas personas, es decir, estas personas generan mucho empleo, ¿cierto? Estas personas dinamizan la economía versus los servicios del Estado, generalmente no dinamizan en la misma medida la economía. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer el meta impacto? El gobierno va a decir que las personas pobres, el Estado tiene una deuda histórica con ellas, estas personas, porque probablemente por su condición de pobreza no accedieron a una buena educación, pues necesitan del Estado para sobrevivir, porque probablemente no tienen el dinero suficiente, no tienen la capacidad suficiente para velar por sí mismas a través de su trabajo, bla, 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 bla. Y como yo gano del otro lado diciendo, mira, si tu problema es que hay muchos pobres y que los pobres no tienen trabajo, quien le da trabajo a los pobres, quien dinamiza la economía y le da la posibilidad al Estado de velar por los pobres, es quien le da trabajo a los pobres, quien consume y produce en la economía, que son estas personas ricas, que probablemente cuando les pongas un impuesto, vas a disminuir su capacidad de inversión, su capacidad de contratación y por ende vas a perder todo el efecto regadera que genera el hecho de que estas personas sean súper ricas. La respuesta a eso es muy simple. Probablemente esta moción de ponerle impuestos a los súper ricos está cargada porque la respuesta es pues, los ricos acumulan demasiado capital, pero inventémonos que no. Lo que vamos a decir es que mi actor puede no ser el más vulnerable, pero puede generar un efecto regadera. El hecho de que yo le ayude a este actor le permite a él ayudar a muchos otros actores, es decir, generamos un efecto regadera. Ahora, ¿qué hacer con argumentos que impactan al mismo actor? Ambos estamos hablando de dónde están mejor las comunidades indígenas. Pues tenemos que hacerlo en términos de impactos netos o de impactos exclusivos. ¿Qué es un impacto neto? Es decir, cuando tú sumas mis impactos, hay más en mi lado de la casa. Claro, también se pueden dar en el tuyo, pero son de mayor cantidad, de mayor intensidad, más probables, irreversibles. Ahí es cuando usamos todo nuestro pack de impactos que hemos aprendido. O impactos exclusivos. Esta es la única forma en la que tú puedes garantizar que esta consecuencia se dé. Y como es la única forma, mi impacto es exclusivo, es algo que solo se da de mi lado de la casa. Y por ende, es el más importante, porque es la única forma de garantizar eso. Todo lo otro que tú argumentas, todos los otros impactos que tú estás trayendo al debate, yo los consigo con otras medidas. Mi impacto es exclusivo de esto, por A, B, C y D. Si se dan cuenta, por eso es que sopesar es literalmente una extensión, porque es que tengo que hacer muchísimas cosas para sopesar, literalmente es hacer un argumento nuevo. Si en altas, gobierno dice, no sé, esto repara a las comunidades indígenas, y oposición dice, pero, oposición dice, sí, pero en mi lado de la casa les generas mayor inclusión. Vale, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a ganar yo este debate? Hay un deadlock, esto sí que no sé decirlo en español. Ah, hay un punto ciego, hay una discusión no resuelta en alta de gobierno, en altas, que es si es más importante la reparación o si es más importante la inclusión. Yo voy a romper ese deadlock, yo voy a romper ese punto ciego. ¿Cómo lo voy a romper? Explicando por qué la reparación es un beneficio exclusivo y por qué puedo tener inclusión de otras formas. Miren que eso es todo un argumento. Yo tengo que explicar por qué la reparación tiene que ser completa, tiene que ser, ¿cómo es que es?
tiene que ser directa en términos de que me restituyan exactamente donde yo estaba y porque esta es la única medida que me restituye exactamente donde yo estaba, bla, 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 bla. Miren que eso es un argumento. Y yo gano los debates así. Yo puedo ganar los debates diciendo, hay, no podemos resolver el debate en altas. Yo lo voy a resolver. Y debo ganar el debate porque sin mi argumentación, ese debate no habría podido ser resuelto. La tercera es precedencia lógica. Mis argumentos son lógicamente precedentes, es decir, sin mi argumento, tú no podrías hallar probados los argumentos anteriormente dados en el debate. Veámoslo con un ejemplo. La moción es, esta casa obligaría a los padres de personas con necesidades especiales a meterlos en colegios comunes y corrientes. Primera oposición dice, esto le genera discriminación a los niños. Van a sufrir muchísimo, siempre se van a sentir diferentes y esto les va a generar mucho daño. Primer gobierno responde a ese argumento, no, porque cuando tú te acostumbras a ver a una persona diferente a ti desde el principio, no la asumes como diferente porque la normalizas. Por ende, me parece más probable que no van a discriminar a esta gente. ¿Qué hace baja de oposición y cómo gana el debate? Explica por qué en el desarrollo cognitivo de los niños, en ciertas edades, responden de manera negativa a lo diferente. Por eso es que los niños se vuelven rebeldes, por eso es que los niños llega un momento en el que, a pesar de haber visto a niñas toda su vida, pues las niñas les dan asco, no conviven bien con las niñas, y es porque en el desarrollo y en la forma en la que construyen su personalidad, para construir, eh, como para construir su personalidad, rechazan a lo diferente para generar confianza en sí mismos. Y en ese orden de ideas es altamente probable que incluso si se da la normalización en etapas específicas de la vida del niño, sobre todo cuando está construyendo su personalidad, sufra actos de discriminación lo suficientemente graves como para que no se desarrollen adecuadamente. ¿Por qué ese argumento es precedente lógicamente? Porque yo no entendía por qué en todos los casos los niños con necesidades especiales iban a ser discriminados. Yo solo lo entiendo hasta que baja de oposición me explica cómo es el desarrollo cognitivo de los niños. Ese argumento era precedente lógicamente. Es decir, hay un punto anterior al argumento de la discriminación y es cómo se desarrollan cognitivamente los niños. Como baja de oposición da ese argumento, baja de oposición debe ganar ese debate. O pues debe ganarle a la alta. Ya después miraremos qué probó gobierno dentro del debate. Bueno, porque responde una duda razonable de altas. Se los expliqué explicándoles cómo podíamos ganar un debate con beneficios exclusivos, explicando yo voy a resolver una duda razonable del debate. Hay una duda razonable del debate, ¿qué es más importante? Reparación o inclusión. Hay una duda razonable en el debate, ¿qué es más probable? Yo la voy a resolver. Como resuelvo esa duda razonable y es la duda más importante del debate, nuevamente tengo que explicar por qué es la duda más importante del debate, gano. Y quinta, creo que es, la quinta forma es porque independientemente de las dudas razonables que existen en el debate, yo gano. Es decir, altas discutieron sobre, esta me pasó en un debate hace muy poco, creo que era la ronda 9 del TRD. Era, no sé si era la ronda 9, la de nacionalizar estos algoritmos que descubren si si uno tiene una enfermedad. Altas discutieron sobre el precio, sobre si el precio subía o no subía. Discutieron sobre más cosas, pero para el ejemplo, dejémoslo con altas discutieron sobre el precio. Las bajas dijeron, mira,
Independientemente de si el precio es más alto o el precio es más bajo, lo más importante del debate es quién maneja la información sobre el genoma de una persona, independientemente de donde sea más caro o más barato. Yo te voy a probar por qué, independientemente de esa duda razonable que existe en el debate, porque el gobierno es el único que puede tener conocimiento del genoma de sus ciudadanos y nunca lo pueden hacer los privados. ¿Qué estoy haciendo yo? Independientemente de la duda razonable de altas de dónde el precio es más bajo, lo más importante de este debate es quién debería poder conocer y tener un algoritmo que maneja tu información genómica y por qué eso es lo más importante del debate. Y yo gano el debate porque independientemente de la duda del precio, yo resuelvo algo que va más allá y es la privacidad del genoma de la gente. Y espero que en todo este tiempo, Daniela, te haya ayudado a cómo ganar en bajas. Esto es ganar en bajas, o sea, como literalmente hacerse estas preguntas. Como, pero estas preguntas, y creo que es lo que viene después de esto, y es, estas preguntas no pueden ser hechas durante el debate. Estas preguntas se hacen desde el tiempo de preparación. Yo me tengo que preguntar cuáles son los diferentes argumentos del debate. Y yo no puedo escoger uno, porque es que quien habla primero no soy yo. Yo no puedo escoger cuál es el argumento que me parece más relevante. Yo tengo que decir, mira, existe el argumento A y existe el argumento B. Yo tengo que usar mi tiempo de preparación en preparar la ponderación de cualquiera de los dos, porque es que a mí me va a tocar sacar cualquiera de los dos. Yo dependo de qué saco la alta o yo dependo de qué paso en altas. Entonces yo tengo que hacer varias cosas. La primera es decir, ¿cuáles son los posibles argumentos de este debate? Listo. ¿Por qué el argumento A es más importante que el B? Y viceversa. ¿Por qué el argumento B es más importante que el A? Yo tengo que tener eso listo, porque yo no sé si a mí me va a tocar decir el B o el A. Lo segundo es, yo tengo que mapear qué va a pasar en el debate. ¿Qué va a decir alta gobierno? ¿Qué va a decir alta oposición? ¿Cuál es la duda razonable que va a quedar ahí? ¿Cuál es el deadlock que va a quedar ahí? ¿Cómo lo voy a resolver? Y cómo voy a explicar por qué esa resolución es la más importante del debate. O cuál es el argumento que generalmente sacan las altas en este debate, que eso se va ganando con la experiencia. Uno ya ve la moción y uno dice, alta de gobierno va a hablar de esto. Uno lo sabe. Y uno sabe que alta oposición va a responder esto. Y uno dice, bueno, yo voy a ganar de esta forma. Por ejemplo, era muy obvio que en la moción del TRD las altas iban a hablar del precio. Si yo hubiera sido baja, habría hecho lo que les digo. El precio es difícil de decir en este debate. Hay una duda razonable sobre el precio. El punto es, ¿quién maneja mi información genómica? Y yo lo tengo preparado desde mi tiempo de preparación. ¿Por qué? Porque me pregunto, ¿qué va a pasar en altas? ¿Y qué puedo hacer yo para trascender el debate ahí? Pero eso tiene que existir dentro de mi tiempo de preparación. Yo no simplemente puedo decir, vamos a armar el caso. El tiempo de preparación de una baja no es uno en el que anotamos los argumentos, porque es que no tenemos la certeza de si esos argumentos verdaderamente los vamos a dar. El tiempo de preparación de una baja es uno en el que vemos todo lo que podemos hacer y cuando se va dando el debate, uno le dice a su pareja, creo que nos tenemos que ir por este lado o mejor vete por este otro lado, pero uno ya sabe cuáles son los posibles lados por los que se puede ir. Y esto generalmente se va, digamos que adquiriendo con la práctica y con la experiencia y por eso yo siempre he sido, digamos que eh, muy defensora de debatir mucho. Yo cuando debatía competitivamente, pues ya estoy retirada, pero cuando debatía competitivamente hacía por lo menos 4 debates a la semana, porque pues intentaba cosas. Entonces le decía a Jorge, que es mi pareja de debate, bueno, que era mi pareja de debate, pues le decía, hoy vamos a intentar ganar con precedencia lógica. Hoy vamos a intentar ganar solventando una duda razonable. Hoy vamos a intentar ganar con beneficios netos. Y así vas cultivando, digamos que, tus habilidades. Los debates de práctica no se tienen que ganar. Claro, es muy chévere. A todos nos gusta ganar. Yo soy la que más sufre cuando no gano un debate, así sea un debate de muestra. Yo sufro, lloro, me doy palo. ¿Cómo pude haber perdido este debate? ¿Por qué soy tan tonta? Hice mal el tiempo de preparación. El otro día fui a la sociedad de debate y la verdad me relajé, no preparé bien.
porque pensaba que iba a ganar y perdí, pues quedé segunda y sufrí un montón porque era alta de gobierno y me desconecté y dije como, yo voy a ganar igual sin puntos de información, y después me conecté cuando el debate se estaba acabando y escuché el látigo de oposición y dije, voy a perder, iba a ser el punto de información y se me cayó el internet y sufrí mucho cuando perdí. Pero hay que entender que los debates de práctica pues son para hacer experimentos y para intentar cosas nuevas, y si lo pierdes pues no importa, porque lo que importa es que adquieras las capacidades para ganar en debates futuros. Diego pregunta, ¿qué pasa si es una moción histórica de actor y el juez sabe de historia y me dice que algo no pasó en esa historia? Pues es que depende. A ver, hay que preguntarse, y creo que esto es, ¿qué sabe una persona razonable promedio? Si lo que pasó en la historia es algo que conoce una persona razonable promedio, pues no. Sí, dale, Diego. Hola, mucho gusto. Mira, lo que pasa es que me pasó en un torneo en España y me dolió muchísimo porque yo era baja. Entonces yo, ¿cómo gano esto en bajas? Era sobre la Malinche. Y entonces, como la Malinche traicionaba o ¿Era sobre no, la qué? ¿La qué? la Malinche fue una chica indígena, una persona indígena Ah, que, sí, sí, ya, yo leí ujú, esta moción, sí, que sí. ayudó a Cortés. Y yo como, Camila es mi compañera de debate. Entonces, yo dije, ¿cómo hago? Porque todos eran, no, o sea, la forma en cómo se defendía oposición, no, nosotros decíamos que ella no iba a ayudar, sí, que no iba a ayudar, nosotros éramos baja de oposición. Y gobierno se agarraba, nos mostraba un debate súper amarrados de un punto como, ella no tiene por qué ayudar porque ama a sus familiares, ella no tiene por qué ayudar porque, no, ya me acordé, nosotros decíamos, espera, hago memoria, ellos decían que que gobierno tenía, bueno, que ella sí iba a ayudar, sí, y nosotros decíamos que ella no iba a ayudar, ya me acuerdo. Entonces el gobierno decía que ella sí iba a ayudar porque la tenían capturada, porque probablemente mataran a toda su comunidad si no ayudaba y así sucesivamente. Resulta que la Malinche pertenecía en la Infos Live a una comunidad indígena que también estaba subyugada por el Imperio Mexica, pero que Cortés necesitaba su ayuda para poder enfrentar al Imperio Mexica porque no podía solo. Entonces fue ahí cuando yo le dije, traté de extender el debate por el siguiente punto, y es, no se está teniendo en cuenta que no, que más bien que la Malinche tiene una opción muy importante, y es que como necesitan de su pueblo para poder enfrentar al Imperio Mexica, en consecuencia no va a ser tan fácil como nos lo plantea el gobierno de que sí o sí, desde su posición, tiene que ayudar, sino que tiene que entenderse que ella, como la caracterizaron, una mujer súper inteligente, súper habilidosa, va a saber que si necesitan de ellos, no va a ser tan fácil que los terminen matando, porque Cortés en ese orden de ideas nunca hubiese Sí, o sea, llegado a va a nada. poder negociar. Ujú. Entonces yo dije, de ahí me agarro, de ahí Ujú. muestro algo, y yo dije, me di el debate de la vida. Yo le dije a Camila, nos llevamos esta vaina porque nos la llevamos. ¿Y qué hablas de cuartas? Y Sí. yo, pero ¿cómo es posible? Y le dije al juez, como, oye, ¿qué pasó? No, no, mira, lo que pasa es que a mí me interesa mucho la historia, yo estudio historia, y eso no pasó porque en el árbol del beso de yo no sé cuándo, eso obviamente no pasó, eso obviamente no iba a pasar, No, obviamente ella no lo iba a ayudar. lamento, Y yo, pero te ¿cómo? juzgaron mal. ¿Yo qué? ¿Cómo re? Yo creo que, Pero pensé que no se trataba yo de que creo algo que, fuera verdadero, no, si yo era convincente, se trataba del debate, ¿no? Y yo como, quiero llorar. yo creo que la estrategia que hay que hacer cuando esas cosas pasan, es decir, estamos debatiendo en un punto en el tiempo. Lo que pasó después de ese punto en el tiempo es irrelevante porque es que la vieja no ha hecho nada. O sea, tú no me puedes decir que eso no pasó así, porque es que la vieja no ha hecho nada. O sea, estamos hablando de un mundo paralelo. Estamos literalmente creando nueva historia. O sea, yo creo que tienes que, o sea, tuviste un mal juez. O sea, esto nunca debió haber pasado en tu vida. Y no deberías tener que prepararte para estas cosas. Pero si no, pues evidentemente lo que tienes que hacer es decir, en este debate no importa lo que pasó en la vida real, lo que importa es qué habría podido pasar si se tomara una decisión distinta. Y pues yo creo que eso, y pues ya
igualmente el juez te iba a hacer la cagada, hicieras esto que te estoy diciendo o no, porque evidentemente se nota que era un mal juez. Entonces tú lo pones en los puntos, tú le das su feedback y dices, equipo de adjudicación. Esta persona me dijo que a ella le interesaba mucho la historia y que ella sabía que lo que yo había dicho era falso. Eso es meterle la mano al debate. Por favor, ténganlo en cuenta para futuros posicionamientos de paneles. Besitos. Y el equipo de adjudicación lo lee y dice, ¡ah! Y lo lamenta. Es lo único que hay que hacer. No, no tengo otra respuesta. Dale, sí fue lo que hicimos, pero igual es que hacía tiempo le quería preguntar a una persona que supiera bien o que No, lleve no, no, como está muy en mal. Te esto. juzgaron muy mal. Lo lamento profundamente. Y yo tenía la idea de que había sido mi Lo culpa, como lamento. no, pero de pronto tiene No, 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 razón. nos Pero pasa a todos. A todos nos pasa. A todos nos pasa. listo, dale, gracias. Sobre todo pasa cuando las personas vienen de paradigmas de juzgar distinto. Probablemente esta persona que te juzgó, no sé quién es, pero probablemente esta persona que te juzgó, al ser española, debe estar más acostumbrada a juzgar en formato académico, que es donde, como, pues digamos que otro formato en el que debaten en España. Y ahí, pues sí juzgan como si fueran una persona especializada, es decir, pueden meter conocimiento especializado. Entonces, como que hacer ese switch a veces les cuesta trabajo. Entonces, sí, no sé si tengan más dudas, porque ya acabamos. Pues ahí tenía unos ejercicios, pero pues por respeto a su tiempo, pues se los puedo dejar y ustedes los pueden hacer en pues en su sociedad de debate, en algún entrenamiento. Básicamente es que poner a una persona a pensar en un argumento y otra persona a pensar en otro argumento y después ponerlas a sopesar los argumentos. Entonces, pues yo les dejo los ejercicios para que los puedan hacer entre ustedes en sus sociedades. Yo le mando la presentación a Alice, que es de quien tengo el número, y ella pues yo creo que ella se las puede hacer llegar. Y creo que eso ya es todo. Muchas gracias, Juanita. Muy chévere. Muchísimas gracias, Con Juanita. todo Sí, el amor muchas del mundo. gracias. Un placer, en serio, Y muchas con este gracias. gran taller, Juanita. Muchas gracias por aceptar la invitación por parte de la Salle y pues nada, es un honor tenerte acá y muchas gracias. Yo siempre estoy disponible, a veces me demoro en contestar, a veces estoy ocupada, pero intento sacar el tiempo, entonces lo que necesiten con todo el gusto del mundo y pues descansen. Chao. Chao. Los de la Salle se pueden quedar un momentico, por favor. Gracias a todos por asistir y bueno, Mi hermana me la está montando. porque hay dos Danielas. Porque estoy grabando en el computador y estoy hablando desde el celular. Por eso. ¿Qué más? ¿Cómo estuvieron los talleres? Qué pena que acaba de llegar. Súper bueno. Súper bueno. Ella es. ¿Y si quedaron bien grabados con audio y toda la vaina? Sí, yo me percaté, yo grabé y puse a grabar a otro chico, como por si las moscas. Entonces sí, eso está full. Ah, bueno, toca pasarlo porque acaba de llegar. No sé si... ¿Qué ibas a decir, Dani? Perdón. Ah, ok. Les iba a comentar porque nos tenemos que reunir para hacer un video para mandárselo a BPH y que lo publiquen en el Instagram de Vida Universitaria. Entonces, si alguno quiere salir en el video, quiere ser voluntario, pues se comunica con las chicas de redes, que es Luisa y Lau Cárdenas, para, pues para que planeemos todo y salgan en el video. Eso y lo otro que les iba a decir, bueno, a ti, Juanse, que ya me pidieron la lista
de las personas que van a asistir al torneo para ver si las financiamos. Sí, pues tocaría hacer como o sea, preguntar quiénes van a ir ahorita por el grupo para, pues, o de una, ¿están acá todas? 1, 2, 3, 4, 5. Creo que falta Lu y Falta falta Luisa, Tania Carrero. Tania Carrero se fue. Bueno, Dani ya había dicho que no podía ir al maravilloso mundo del debate. Alice y Daniela van a ir. Es del 23 al 25. Obvio, sí. Laura, Camelo y Luisa